Bien, hermanos, vamos a echar una mirada en la eternidad. ¿Se puede o no se puede? Claro que se puede, por medio de las Escrituras. Porque dice que la palabra es eterna. Amén. Entonces, cuando vamos a la palabra, hermanos, podemos introducirnos a la eternidad y a la dimensión del Espíritu. Estamos hablando y dando una serie basada en la revelación de la iglesia. Amén. Y estamos casi terminando, aunque este mensaje es muy extenso y me va a ocupar varios domingos, pero estoy casi terminando el aspecto viendo a la iglesia como la casa de Dios. Ya miramos viendo a la iglesia como el hijo varón del Padre. Ya terminé esa serie de mensajes viendo a la iglesia como el hijo varón, el hombre nuevo, el hombre corporativo del Padre. Ya miramos también la iglesia como la esposa del Cordero. Ya la miramos, ahora estamos mirando la iglesia como la casa del Espíritu, la casa de Dios. Y los domingos pasados estuvimos mirando a la iglesia en figura de casa, edificio y en figura de ciudad. Amén. Y estos tres concuerdan con la obra del Espíritu, con la obra del Padre, con la obra del Hijo. La iglesia como casa se le reveló a Pedro. La iglesia como edificio se le reveló al apóstol Pablo. Y la iglesia como ciudad se le reveló a Juan. Por eso estamos mirando aquí en Apocalipsis. Y el Espíritu Santo, mis amados hermanos, en lo largo y ancho de la Escritura, da muchos detalles en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Hay muchos detalles donde miramos a la iglesia como casa, como edificio y como ciudad. Ahora miraremos a la iglesia en la visión, hermanos, de Apocalipsis, que por cierto es una visión de la eternidad. Lo que estamos leyendo es una visión de la eternidad. Todo ello pertenece a la dimensión del Espíritu, más allá del tiempo, del espacio, de la materia, de lo finito, de lo limitado. Estamos hablando en la dimensión totalmente eterna. Por lo tanto, hablar de la iglesia desde la perspectiva del Apocalipsis, estamos, hermanos, ante la visión más completa, porque es una visión de lo eterno. Y está aquí en Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, lo quiero decir como a manera de introducción, el libro de Apocalipsis, escuche por favor para que usted pueda entender el contenido del Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es la consumación del plan eterno de Dios. Amén. Es el acabose del plan eterno de Dios. Así como el Génesis, en la misma palabra griega Génesis, en hebreo es Bereshit, amén, en griego es Génesis, y se llama el principio. Y así como el Génesis es el principio de la revelación de Dios, por eso al primer libro que Dios me permitió escribir y publicar, le puse el principio de la revelación de Dios, porque el libro de Génesis, eso es el principio de la revelación de Dios. Pero el Apocalipsis es la consumación del plan de Dios. Si yo escribiera un libro de Apocalipsis, le pondría como título la consumación del plan eterno de Dios. Entonces, en Génesis tenemos el principio de la revelación de Dios, y Génesis es el semillero de todo. Todas las doctrinas, las realidades, las revelaciones espirituales, todo lo que tiene que ver con la humanidad, con la iglesia, está en Génesis a manera de principio. Amén. Por eso, hermanos, en Génesis tenemos la revelación de la iglesia como casa de Dios, en figura, hermanos, de una casa en el sueño de Jacob. Tenemos entonces ahí el comienzo de la revelación de la iglesia como casa de Dios a manera de semilla en el sueño de Jacob. Pero en el Apocalipsis tenemos la revelación de la iglesia como
la ciudad de Dios. Ya no como una casa. En Génesis se mira como una casa, pero en Apocalipsis miramos a la iglesia ahora como una ciudad. O sea que durante, hermanos, el tiempo de revelación, la iglesia va creciendo, va creciendo. Otro ejemplo para que entendamos, hermanos, un poquito de esto es que la persona de Satanás en el Génesis se le mira como una serpiente, pero en el libro de Apocalipsis se le mira como un dragón. Amén. Y en su equivalente con la iglesia es igual. A la iglesia en Génesis la miramos como casa, pero en Apocalipsis a la iglesia la miramos como una ciudad. Entonces entremos a la eternidad de la iglesia mirando algunos detalles impresionantes de la revelación del Espíritu Santo. Sabemos por la revelación del Espíritu Santo, la poderosa palabra de Dios, que la nueva Jerusalén, y esto lo puedo decir con toda libertad porque ya les puse el fundamento, amén. Sabemos por la palabra que la nueva Jerusalén es la iglesia, amén. La iglesia en su estado perfecto, completo y eterno. Ahora vamos a mirar los detalles, porque hay algunos detalles en relación a la iglesia, como la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Y miren, hermanos, mirar los detalles de la iglesia a través de la nueva Jerusalén como ciudad es la parte más complicada para todos nosotros, incluyendo para nosotros los pastores o maestros de la palabra. Amén. Es la parte más complicada. ¿Por qué? Porque tenemos el hábito de entender todo en términos humanos. Yo le decía a Daniel ayer cuando íbamos para allá para el seminario, le preguntaba y le decía que cómo miraba y escuchaba los temas que estoy hablando de la iglesia. Y yo le decía a Daniel que cometemos el error humano, y porque por naturaleza sí venimos con una mentalidad muy humana, muy terrenal. Desde pequeño todo lo interpretamos de una manera terrenal y humana. Y el error que cometemos es que queremos entender la eternidad desde un aspecto totalmente humano. Amén. Por eso parte de la iglesia dice, oh, la ciudad de Jerusalén. La iglesia, parte de la iglesia pensando que la Jerusalén será algo externo a la iglesia. Pero cuando miramos por el Espíritu, nos damos cuenta, hermanos, que la Jerusalén es la iglesia, la nueva Jerusalén, la santa ciudad, es la iglesia, mostrándose, revelándose en una figura para que humanamente nosotros podamos entenderla. Amén. Ahora, todos los detalles, escuche por favor, todos los detalles que comienzan en el versículo 11 y terminan hasta el versículo 5 del capítulo 22. Mire que la revelación de la nueva Jerusalén comienza en el capítulo 21, versículo 9, y trasciende hasta el capítulo 22 y termina en el versículo 5 del capítulo 22. Todos esos detalles se tienen que entender, se tienen que discernir con la mente del Espíritu, con la óptica del Espíritu, con la lente del Espíritu. Estamos fallando como iglesia, hermanos, al querer entender o discernir la nueva Jerusalén de una manera tan humana. He ahí el error, he ahí el dilema, hermanos, que por años de tradición hemos visto a la nueva Jerusalén, la santa ciudad, como algo externo a la iglesia. Pero no es así. Conforme a la revelación de la palabra, hermanos, la santa ciudad, pon el versículo 10, la santa ciudad que estaba descendiendo, que estaba bajando, como usted lo puede leer ahí en la pantalla, es la iglesia completamente glorificada, perfeccionada, hermanos, en gloria eterna. Ahora, para poder discernir esto, como
el mismo Espíritu Santo quiso introducir el texto, tenemos que verlo por medio del Espíritu. Amén. Y por el Espíritu podemos entonces saber, versículo 11, que todo lo que está en el versículo 11 son figuras simbólicas de realidades espirituales. ¿Cuáles son las figuras simbólicas que están en el versículo 11? Piedra preciosísima, piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Esas tres cosas que se mencionan ahí, que describen la perfección, la hermosura de la iglesia como una ciudad, son figuras simbólicas de realidades espirituales. Piedra preciosísima, piedra de jaspe, diáfana como el cristal, son, hermanos, figuras simbólicas de realidades espirituales. Ahora vamos a empezar a entender el versículo 11. Primero, y lo voy a poner como un aspecto de punto de partida. Número 1, la gloria de la Nueva Jerusalén es la máxima expresión de la iglesia en la eternidad. Cuando Juan está mirando que viene descendiendo la Nueva Jerusalén, lo que mira es que la Nueva Jerusalén dice que tiene la gloria de Dios. O sea que mira en visión a una ciudad totalmente gloriosa, a una ciudad totalmente resplandeciente. Él está mirando en la visión en la isla de Patmos una ciudad bajando del cielo, cubierta con la gloria de Dios, envuelta en la gloria de Dios. Por eso dice teniendo la gloria de Dios. Y yo le preguntaba al Espíritu Santo, ¿y por qué, Espíritu Santo, Juan estaba mirando a esa ciudad teniendo la gloria de Dios? Y le doy gracias al Espíritu Santo porque todas las respuestas las tenemos aquí en la palabra. Hay una ley muy importante en la hermenéutica que dice que la Biblia es su propio intérprete. Amén. O sea que para todas las respuestas y dudas que tenemos de la eternidad, están aquí. Amén. Es cuestión de estudiar, meditar, indagar, profundizar y tendremos la respuesta. Y la pregunta, hermanos, que nace a partir de esta frase, teniendo la gloria de Dios, es ¿por qué el Señor Jesucristo? Escuche por favor, ¿por qué el Señor Jesucristo presenta en visión a la Nueva Jerusalén teniendo la gloria de Dios? La Biblia Cantera, hermano, que es una versión antigua de la Biblia, dice radiante con la gloria de Dios. Así traduce el comienzo del versículo 11. Radiante como teniendo la gloria de Dios. Que la Nueva Jerusalén estuviera cubierta con la gloria de Dios, que la ciudad, la Nueva Jerusalén, bajara del cielo cubierta, envuelta con la gloria de Dios, hermanos, es en respuesta al cumplimiento, a la consumación de una promesa que se le dio a la iglesia. Y ahorita lo vamos a entender. Aquí el punto que quiero transmitir, que quiero discernir, que quiero que comprendamos es por qué la Nueva Jerusalén estaba cubierta con la gloria de Dios. Y mire, a la iglesia, a los creyentes, se nos promete gloria. O sea que nosotros como iglesia en la eternidad seremos totalmente gloriosos. La iglesia en la eternidad, en su estado eterno, estará completamente radiante en gloria, como dice la versión Cantera.
O como dice la versión 60, teniendo la gloria de Dios. Debes de saber que a la iglesia en la eternidad le espera un estado de gloria. Por eso vale la pena ser iglesia. Por eso vale la pena mantenernos como iglesia. Por eso vale la pena vivir como iglesia. Por eso vale la pena santificarnos como iglesia. Por eso vale la pena obedecer como iglesia. Porque la gloria, hermanos, la máxima expresión de la gloria de Dios está reservada para la iglesia. La iglesia tendrá la misma gloria de Dios en la eternidad. Amén. Por eso que tuviera gloria es la consumación de la promesa que se nos dio a nosotros como iglesia. San Juan 17:22. No se le olvide que estoy explicando que tenía la gloria de Dios. Mire, ahí nada más en esa primera frase. Teniendo la gloria de Dios. ¿Por qué tenía la gloria de Dios? Porque es la consumación, el cumplimiento de la promesa aquí. Mire. Cuando Jesús está edificando la iglesia como una casa, cuando está poniendo el fundamento de la iglesia, cuando está acomodando las primeras piedras que son los primeros apóstoles, mire la promesa que le da a los apóstoles. Mire la promesa que le da a los primeros creyentes. Mire la promesa que le da a los primeros cristianos. La promesa que le da a los primeros miembros de la iglesia, que fueron los discípulos. La gloria que me diste. Esa palabra gloria en el griego es doxa. Amén. Que tiene su sinónimo en el hebreo, que es la chequiná. La gloria, la chequiná, en griego doxa. Es lo mismo. Y Dios le está, Jesús edificando la iglesia, poniendo las primeras piedras de la iglesia como habitación, como casa, como edificio, como ciudad. Mire lo que promete: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Cuál será el estado que tendrá la iglesia en la eternidad? Primero, será muy gloriosa, porque Jesús le está prometiendo gloria. Segundo, la iglesia será un organismo viviente. Y aquí me quiero detener un poquito porque les quiero mostrar algo en este texto. El Señor Jesús está hablándole a la iglesia. El Señor Jesús le está prometiendo a la iglesia. Primero, le está prometiendo gloria. Segundo, está hablando de una unidad corporativa. Una unidad corporativa. Cuando estoy hablando de una unidad corporativa, estoy hablando de uno compuesto de muchos. Porque le estaba hablando a los creyentes. Y a esos creyentes que les promete gloria, dice, para que esos creyentes, aparte de que reciban gloria, sean uno. Ahorita somos muchos, pero como iglesia en la eternidad seremos uno. Una sola pieza, una unidad compuesta, una unidad perfecta. Por eso vas a entender más adelante que Juan miraba a la iglesia, a la ciudad, como una sola piedra. Una sola piedra. Amén. Y eso lo voy a explicar más adelante de la piedra, pero ahorita estoy hablando de la gloria. Amén. Entonces el Señor Jesucristo comparte su gloria con los creyentes. Y resulta que los creyentes son la iglesia. Para que sean hechos unidad corporativa totalmente gloriosa. O sea que el deseo del Señor Jesucristo es que su iglesia, hermanos, sea una en la eternidad y que esté totalmente gloriosa. Ahora entendamos esto, que la gloria se promete a causa de la perfecta
unidad. Por eso la iglesia, hablando terrenalmente, entre más unida esté, entre más unida camine, entre más unida viva, hermanos, se convierte en una iglesia gloriosa en términos humanos. Ahora en la eternidad, cuando la iglesia esté unificada en una sola unidad corporativa viviente, su condición será mucho más gloriosa. Si cuando hay un evento, hermanos, donde se reúne toda la iglesia o parte de la iglesia en algún territorio, en algún distrito, en alguna zona de supervisión, hermanos, y se reúnen todas las congregaciones locales, ¿cómo se siente el ambiente? ¿Cómo se siente el ambiente? Por ejemplo, cuando se hacen convenciones y todas las congregaciones locales participan, hermanos, se siente un ambiente glorioso porque estamos todos unidos corporativamente. Ahora imagínate en la eternidad. ¿Cuál será la dimensión de la iglesia en la eternidad? Donde todos los creyentes estén perfectamente unidos. Donde todos los creyentes, hermanos, eternamente, como dice ese texto, mire ese texto, analice ese texto. Donde eternamente todos los creyentes seamos uno, así como el Padre, así como el Hijo, así como el Espíritu Santo, perfecta unidad. Amén. Qué gloriosa será la iglesia. O sea que la unidad de la iglesia redunda en gloria. Por eso Jesús dice: Padre, la gloria que tú me diste se las doy a ellos para que sean uno. Y entre más unidos, más gloriosos. Y eternamente unidos, completamente en gloria. Por eso Juan miró a la iglesia como la santa ciudad, cubierta de gloria, porque estaba en una unidad eterna, perfecta, completa. Amén. Ok, de hecho, el anhelo del Señor Jesucristo, y apréndelo, iglesia, por eso tenemos que trabajar en la unidad. Por eso tenemos que soportarnos. Por eso tenemos que estar presentes. Por eso tenemos que estar unidos en todo, en la adoración, en la alabanza, en el servicio, en el evangelismo, aún en el discipulado. Hermano, que cómo ha costado que la iglesia se meta en esa visión del discipulado personal. Ahora mira el sueño, el anhelo más grande del Señor Jesucristo es tener su iglesia en la eternidad totalmente gloriosa. Efesios 5:27. Por eso miramos en Apocalipsis a la iglesia gloriosa. Porque lo que Juan estaba mirando en Apocalipsis, viendo a la iglesia cubierta de gloria como una gran ciudad, es el cumplimiento, es la consumación de este deseo, de este anhelo en el corazón de Cristo. Mire lo que dice Efesios 5:21. A fin de presentársela a sí mismo. ¿Qué cosa? ¿Cómo estará la iglesia en la eternidad? ¿Cómo será la iglesia en la eternidad? Gloriosa. Por eso Juan miraba en forma de ciudad, descendiendo, teniendo la gloria de Dios, cubierta, envuelta en la gloria de Dios, como cumplimiento al deseo en el corazón de Cristo. Amén. O sea que el sueño de Cristo, el anhelo más grande de Cristo, hermanos, es tener a su iglesia en la eternidad totalmente gloriosa. Y por causa de esa gloria, dice que se entregó por amor a la iglesia y la santifica y la está purificando para que la iglesia no tenga mancha, para que la iglesia no tenga arruga, para que la iglesia no esté sucia, para que la iglesia, dice, ni cosa semejante.
Por eso la miramos diáfana como el cristal. Por eso la miramos cubierta de luz. Y me estoy adelantando un poquito. Amén. Pero lo estoy diciendo para que usted entienda la explicación del Apocalipsis. Gloriosa, resplandeciente, cristalina, como piedra de jaspe, como piedra preciosísima. Hermanos, por eso Cristo, por amor a la iglesia, se entregó y envió al Espíritu Santo para que la iglesia se perfeccione, para que la iglesia se santifique, para que la iglesia se purifique, porque el deseo de Cristo es poseernos eternamente como una iglesia totalmente gloriosa. Aleluya. Y voy a dar muchos textos donde a la iglesia se le promete gloria. Vámonos por favor a Romanos 8:18. Todos estos textos son como respuesta a lo que Juan mira como promesas, a lo que Juan mira en Apocalipsis. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, hablándole a la iglesia, no son comparables. ¿Con qué? Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto tenemos que entenderlo desde el ámbito de iglesia, como iglesia, de una manera unida, de una manera corporativa. Dice que en la eternidad hay una gloria reservada y preparada que se ha de manifestar. Por eso se le llama la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A Juan se le permitió ver un poco de la gloria que tendrá la iglesia en la eternidad. Por eso miró a la ciudad bajando, teniendo la gloria de Dios como cumplimiento a estas promesas. Vamos a mirar 2 de Corintios 3:18. Y se nos sigue prometiendo gloria y gloria. Y dice que somos transformados en gloria, porque la meta de Dios es vernos glorioso eternamente. Por tanto, nosotros todos, se da cuenta que está hablando corporativamente. Aquí no es que cada quien de manera particular va a tener gloria en la eternidad. No, no, juntos estaremos gloriosos. Amén. Para que podamos entrar a la eternidad, hermanos, entraremos juntos, corporativamente. Por sí solo nadie tendrá gloria en la eternidad. Aquí es todos juntos o ninguno. Amén. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, ¿qué somos? Somos transformados de gloria en gloria. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a la dimensión de esa perfección, de estar totalmente cubiertos de gloria por toda la eternidad. De gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Vamos a continuar. Colosenses 3:4. Todas estas promesas tienen su cumplimiento en Apocalipsis, hermanos. Por eso Apocalipsis es la consumación del plan eterno de Dios de tenernos en gloria. Colosenses 3:4, mire, cuando Cristo, vuestra vida, y está hablando de la eternidad, se manifieste, está hablando de la eternidad, entonces vosotros también, ¿qué cosa? Seréis manifestados con Él. ¿Cómo se le manifestó a Juan la iglesia? ¿Cómo se le mostró a Juan la iglesia en visión de Apocalipsis? Una ciudad gloriosa, en cumplimiento a estas promesas. Vaya siguiendo el hilo. Estamos viendo la Nueva Jerusalén
cubierta de gloria, la consumación y cumplimiento de todas estas promesas. Primera de Pedro 5:10. No se preocupe, ya estoy terminando el primer punto. Pasamos al segundo y es rápido y terminamos. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó, ¿a dónde? Y resulta que la gloria tiene que ver con la eternidad. Porque mire, hablando sinceramente, ahora como iglesia, ¿tendremos una apariencia de gloria? Pues yo conozco a algunos de ustedes y sé de cuáles son sus debilidades y no los miro muy gloriosos. Amén. Conozco a algunos y veo sus temperamentos y sus caracteres y como que no están muy gloriosos. Pero miren la eternidad. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria, para que como iglesia en la eternidad seamos totalmente gloriosos, cubiertos de gloria, irreconocibles en cuanto a la humanidad, irreconocibles en cuanto a lo temporal, irreconocible en cuanto a lo material, irreconocible en cuanto a lo pecaminoso, a lo defectuoso, a las debilidades, hermanos, en cuanto a todo lo negativo, en cuanto a todo lo que el pecado ha dañado en nosotros. La iglesia en la eternidad será totalmente gloriosa. Nada que ver con lo terrenal. Ese es el futuro que nos espera. Nos llamó a su gloria. Y está hablando de la eternidad porque dice gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Oiga, está hablando de la máxima consumación. Ahora como que la iglesia se anda aflojando. Algunas piedras como que no están bien pegadas y se caen y se sueltan. Amén. Pero en la eternidad, hermanos, mire el trabajo de Dios. Perfecciona. Le pone brillo. Cuando está hablando de perfeccionar, está hablando que le pondrá brillo. Por eso miraba Juan la iglesia como una piedra resplandeciente, diáfana, cristalina, perfeccionada, afirmada, una sola pieza, fortalecida y establecida por Dios. Amén. Entonces, hermanos, la iglesia como ciudad, escuche por favor, vuelvo a la figura. La iglesia como ciudad será totalmente gloriosa en la eternidad. La iglesia como ciudad será la máxima expresión de la gloria de Dios en toda la nueva creación. La gloria de la iglesia como Nueva Jerusalén, su gloria como Nueva Jerusalén será mucho más grande que la gloria de la tierra nueva. Será mucho más grande que la gloria del cielo nuevo. Por eso la vida de la Nueva Jerusalén como iglesia es la vida más alta en la eternidad. ¿Cuál debe ser tu meta? Ser Nueva Jerusalén. Yo no quiero ser tierra nueva. Yo no quiero ser cielo nuevo. Yo quiero ser Nueva Jerusalén, la vida más gloriosa. Claro que para eso hay que pagar un precio. Una santidad más alta, una obediencia más alta, un compromiso más alto, una entrega más alta, una fidelidad más alta para ser Nueva Jerusalén. La iglesia tendrá eternamente la gloria de Dios, porque será Cristo expresándose corporativamente en los creyentes glorificados. La Jerusalén gloriosa es la consumación de esta promesa de gloria para la iglesia en la eternidad. La Nueva Jerusalén, llena de gloria, es una representación de la iglesia totalmente gloriosa y resplandeciente en la eternidad con Dios. Regresémonos a Apocalipsis 21:11. Aparte de que estaba cubierta de gloria, mire lo que sigue.
Continúo ahí. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima. Ahí vamos a detenernos un momento. O sea que la apariencia de la Nueva Jerusalén como una piedra preciosísima. Escuche por favor lo que significa. Apréndelo, iglesia. Mira y aprende lo que te quiero enseñar por el Espíritu, aplicando discernimiento. La apariencia de la Nueva Jerusalén como una piedra preciosísima. Una piedra. Repita conmigo, una piedra preciosísima. Mire lo que significa. Es la consumación de la unificación perfecta de Cristo y todos los creyentes, formando un solo organismo viviente. Eso es lo que simboliza la apariencia de la ciudad, de la iglesia, como una piedra preciosísima. Ahora, para poder entender esto, vamos a mirar detalladamente un texto que nos va a ayudar a discernir por qué la ciudad tenía forma de una sola piedra. Hermano, esto tiene que ser símbolos de realidades espirituales. En el entendimiento humano no encaja una ciudad, una sola piedra. O sea, ¿cómo explico eso yo humanamente? ¿Dónde has visto una ciudad formada de una sola piedra? ¿Dónde entra en el entendimiento humano? No hay manera, hermano, de que entre en el entendimiento humano una ciudad hecha en una sola piedra. Tienen que ser símbolos, tiene que ser figura de una realidad espiritual, y que sea una sola piedra, que su apariencia, que sea semejante. Ahí está la palabra clave, semejante. Se le compara como una piedra preciosísima. O sea que no es una piedra literal, como tampoco es una ciudad literal. Es una figura de una realidad espiritual, la iglesia. Y para entender esto, porque estoy hablando de una piedra, pero no cualquier piedra, sino una piedra preciosísima. Vamos a mirar Primera de Pedro 2:4, donde empieza la revelación espiritual de la piedra. ¿Y quién es la piedra? Acercándonos ¿a dónde? A Él. ¿Y qué es Cristo? ¿Y literalmente Cristo es una piedra? No. Entonces, ¿quién es la piedra? Una persona, un personaje, acercándonos a Él. O sea que nosotros como creyentes tenemos que acercarnos a Él, y tenemos que estar tan unidos en Él, y tenemos que estar tan metidos en Él, y solamente en Él, dentro de Él, tomaremos ¿qué cosa? La misma apariencia de Él. Entonces ahí empieza el fundamento de la ciudad como una sola piedra. Por eso en la visión de Apocalipsis, la Nueva Jerusalén es forma de cubo. Tiene forma de cubo, hermanos. Todo eso tiene un significado espiritual. Entonces quedamos aquí que Cristo es piedra viva, y nosotros en Él, unidos en Él, acercados a Él, edificados en Él. ¿Qué dice los textos que siguen? Mire, ¿qué somos nosotros? Y si estamos unidos en Cristo, ¿qué somos? ¿O qué seremos?
el 4 y el 5 para que lo entendamos. ¿De dónde nace entonces una sola piedra? Preciosísima. Cristo perfectamente unido con los creyentes. Donde Cristo es la piedra viva y cada uno de nosotros somos piedras vivas. Pero ahorita estamos separados, limitados, porque Él no está plenamente en nosotros, ni nosotros estamos en Él en plenitud. Porque estamos separados por la carne, porque estamos separados por el mundo, porque estamos separados por lo imperfecto, por lo defectuoso. Pero en la eternidad, cuando ya no haya limitación, cuando se rompa, cuando se destruya la carne, el mundo, el pecado, entonces las piedras vivas entrarán con la piedra viva y seremos una sola pieza. ¿Sí estamos comprendiendo, iglesia? Una sola pieza. Cristo en nosotros y nosotros en Cristo, formando un organismo viviente, piedra preciosísima. Gloria al nombre del Señor. Perfecto, continuamos. La Nueva Jerusalén en forma de piedra. Regresémonos a Apocalipsis 21:11. La Nueva Jerusalén en forma de piedra preciosísima es la ampliación, el agrandamiento, la extensión de Cristo, la piedra viva, escogida y preciosa, más todos los creyentes glorificados, santificados. En la eternidad, la iglesia y Cristo en forma unificada se le compara como esa piedra preciosísima. Y quiero detenerme un poquito más en la palabra preciosísima. La palabra preciosísima, hermano, viene de precio. Preciosísima. Viene de precio, viene de valor, viene de algo de un precio muy alto. Está hablando de algo que tiene un valor muy alto. Y cómo no, hermanos, va a ser una piedra preciosísima si es Cristo pegado, unido, mezclado, amalgamado con todos los creyentes santificados. Cristo y las piedras vivas unidos en una sola estructura, en una sola piedra. El Cristo corporativo, que los creyentes muy poco entienden ahora de qué se trata eso. El Cristo corporativo, la unión perfecta de Cristo y todos los creyentes, los redimidos, santificados, una sola composición. Que sea una piedra preciosísima. Es la composición de Cristo y todos los redimidos eternamente. Es la unificación perfecta de la piedra viva, Cristo y las piedras vivas, creyentes, formando la iglesia. Una piedra, un solo organismo, como resultado de lo que pidió Jesús. San Juan 17:22. Regresémonos a San Juan 17:22. La gloria que me diste, yo las he dado para que sean la piedra viva y las piedras vivas, piedra viva Cristo, piedras vivas los creyentes en la eternidad, siendo uno, una sola piedra. Preciosísima, valiosa, altísima en valor. Aquí cobra sentido entonces, hermanos, que la piedra preciosísima es figura de la realidad espiritual, de la unificación corporativa de Cristo y todos nosotros como creyentes. ¿Ok? Piedra de jaspe. ¿Qué tiene que ver el jaspe con la iglesia? Regresémonos a Apocalipsis 21:11. ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene? Ya entendimos por qué la gloria. Ya entendimos
¿Por qué piedra preciosísima? Que es el engrandamiento de Cristo como piedra viva. Pero ¿qué tiene que ver la piedra de jaspe con la iglesia? ¿Qué simboliza? Bueno, vamos a ver qué dice la palabra. Ok. El jaspe es una piedra cristalina de color verde. Eso es el jaspe. Una piedra cristalina de color verdoso. Amén. Muy cristalina. El jaspe. Y resulta que el jaspe, hermanos, Juan lo miró al principio del Apocalipsis. Y al que miró en apariencia de jaspe fue al personaje que estaba sentado en el capítulo 4 en un trono. Apocalipsis capítulo 4 versículo 3. Ahí tenemos al jaspe, por lo menos en el Apocalipsis. Pero en el Antiguo Testamento la piedra de jaspe estaba en las piedras que el sumo sacerdote traía, representando a todas las tribus de Israel. Pero ese es otro punto que no me quiero meter porque no quiero extender mucho el mensaje. Pero el jaspe está en toda la escritura como símbolo de una realidad espiritual. Ahora entienda, la iglesia dice que se le compara como una piedra de jaspe, la Nueva Jerusalén. Ahora, ¿de dónde nace esa apariencia? Dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra. ¿Cuál es la apariencia del Padre en la eternidad? Porque el que está sentado en el trono es el Padre. Amén. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Mire la apariencia del Padre, o por así decirlo humanamente, para que entendamos cuál es el color del Padre en la eternidad, el color de Dios en la eternidad, hablando en forma humana, hermano, para que entendamos. ¿De qué color Juan miró a Dios en la eternidad? Dios Padre, ¿de qué color lo miró? Como una piedra de jaspe. Y resulta entonces que el jaspe, hermanos, es verdosa esa piedra cristalina. Entonces, ¿qué representa el color jaspe en relación al Padre y en relación a la iglesia? Porque Juan miró la ciudad como una piedra de jaspe. Espiritualmente, ¿qué significado tiene? Bueno, el color verde, que es el color primario de la piedra de jaspe, es una combinación de colores, pero en esencia es el verde. Representa la riqueza y las profundidades de la vida de Dios. Eso es lo que representa. Por eso el color verde, hermanos, en toda la vegetación, los árboles, las plantas, todos los campos, las montañas, dan testimonio de las riquezas de la vida. Entonces la iglesia, mire la enseñanza, la iglesia, Apocalipsis 21:11, la iglesia como piedra de jaspe, como dice ahí, la iglesia como piedra de jaspe posee la naturaleza eterna de la vida de Dios, la esencia de Dios, la naturaleza eterna de Dios. Hermanos, por eso la iglesia en la eternidad será la mezcla perfecta del Dios que tiene apariencia de jaspe con Cristo y todos los creyentes redimidos formando una sola esencia. Dios metido eternamente con los creyentes en gloria. Por eso Pablo decía, ¿cómo quisiera ser hallado en Él? Pablo anhelaba en la resurrección ser hallado en Él. Es como el jaspe, porque su naturaleza es totalmente divina. Escucha por favor, la humanidad de los creyentes redimidos es o será totalmente absorbida por la eternidad de Dios. Créame que la apariencia que tenemos ahora, hermano, no quedará vestigio alguno en la eternidad
de lo que somos ahora cuando seamos completamente glorificados. El color jaspe, entonces, en su relación con la iglesia, habla de la máxima expresión de la vida de Dios. La iglesia, aparte de tener gloria, la iglesia en la eternidad será totalmente saturada, impregnada de la vida de Dios. Dios como esencia dentro de la iglesia, en lo más profundo de la iglesia. La misma apariencia de Dios en Apocalipsis 4 es la misma apariencia de la iglesia en Apocalipsis 21:11. El color que representa la vida más alta en todo el universo, la vida Zoe, la vida eterna, la vida divina, la vida del cielo, la vida de la eternidad. Hermano, vale la pena luchar por esa clase de vida. Como iglesia vale la pena, mis hermanos. Diáfana como el cristal, casi estoy terminando. ¿Qué tiene que ver con nosotros como iglesia? Diáfana, que ese es otro detalle de la iglesia aquí. Diáfana, la traducción literal dice siendo clara, semejante al cristal. Así traduce el interlineal griego-español. Siendo clara, semejante al cristal. La versión 60 lo traduce diáfana como el cristal. La palabra diáfana significa que deja pasar luz a través de sí. Tan transparente, tan cristalina, hermano, que la luz radiante de Dios traspasa por medio de la iglesia. Tan pura, tan limpia. Cuando dice diáfana como el cristal, está hablando, hermanos, del estado tan radiante, tan glorioso que tendrá la iglesia en la eternidad. Como cristal, es un cuerpo transparente, luminoso. Al ser cristalina, está hablando de la pureza total y completa. Es sinónimo de pulcritud, cero imperfecciones, ni una mancha. Como dijo, se entregó para tener una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, limpia, resplandeciente, sin defectos. Hermanos, la máxima expresión de la pureza en todo el universo. En la nueva creación, la iglesia diáfana como el cristal. En esta condición, la iglesia reflejará completamente la luz de Dios. Por eso dice que, hablando en Apocalipsis, dice que no tendrá necesidad de sol ni de luna. Ahí no va a haber estrellas. La iglesia será la estrella. Ahí no va a haber sol. Cristo, la iglesia, será la luz. Oh, mi hermano, cuánto me deleito en discernir todas estas realidades espirituales. Me da tristeza el entendimiento tan terrenal que tienen los creyentes de la iglesia. Me da tristeza oír cuánto predicador diciendo cuánta barbaridad y enfocándose únicamente en los asuntos de la tierra, hermanos, y olvidándose de lo primario, prioritario, la eternidad. Como iglesia no se nos está enseñando lo que nos espera en la eternidad, hermanos. Bienaventurados nosotros que el Espíritu Santo ha puesto en mí esta carga de enseñarle a ustedes lo que le espera, lo que nos espera, lo que seremos en la eternidad. La condición tan de pulcritud, hermanos, tan pulcra de la iglesia. Limpia, sin mancha, sin arruga, resplandeciente, cristalina, diáfana como el cristal, totalmente cristalina, que puede expresar y reflejar la misma gloria de Dios. Y esto también viene como resultado de una promesa: que la iglesia en la eternidad sea diáfana como el cristal. Es la consumación de un requisito para todos nosotros. Mateo 5:48. Esto tiene que ver, lo que está en Mateo 5:48 tiene que ver con la consumación de la iglesia tan diáfana como el cristal.
¿Qué dijo Jesús a los creyentes? Sé pues vosotros perfectos. ¿Y qué es perfección? Pulcritud, cero error, cero mancha, cero arruga, cero imperfección. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre. Mire, a la iglesia se le exige vivir en la perfección del Padre. Ay, hermano, pero es que nadie es perfecto, es lo que dice el mundo, porque no tiene el poder del Espíritu Santo para vencer el pecado, para vencer la maldad, para vencer lo corrupto, para vencer la malicia, hermanos. Pero nosotros sí podemos vivir en perfección. Ahora, ¿qué es vivir en perfección? Te voy a enseñar que bíblicamente a qué se le llama vivir en perfección. ¿Saben cómo se puede entender vivir en perfección? Vivir a la altura de la revelación que tienes de Dios. Eso es vivir en perfección. Viviré a la altura de lo que entiendo. Si entiendo que la mentira es pecado, no diré nunca más mentira en mi vida. Allí estás viviendo en perfección de acuerdo a la revelación de Dios. Si sé que el robar es malo, nunca más robaré nada en mi vida. Ahí entras en vivir en perfección de acuerdo a la revelación que tienes. Por eso a la iglesia se le exige, hermano, claro que se le exige. Se nos exige perfección. Se nos exige salir del montón. Se nos exige vivir como una nueva criatura, donde todos los malos hábitos, la vida corrupta, pagana, mundana, vanidosa, perversa, quede atrás y todo sea hecho una nueva vida. Lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero viendo a la iglesia cómo vive, como que no todas las cosas han quedado atrás. Viendo a la iglesia que celebra Halloween, imagínense. Como que no, en vez de que vaya avanzando, como que va retrocediendo para atrás. Viendo a la iglesia metida en las costumbres del mundo, tradiciones del mundo, celebrando todo lo del mundo. Oye, hermano, la iglesia no va a la gloria, la iglesia va para atrás, hermano, manchándose, ensuciándose, contaminándose. Vale la pena, hermanos. Queremos ser esa iglesia resplandeciente, diáfana como el cristal. Vivamos en perfección. Dejemos que Dios nos transforme de gloria en gloria. Póngase de pie, por favor.